¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto y el placer de saludarlos. Una vez más, tenemos la posibilidad de escuchar voces de protagonistas en esta oportunidad. En tiempos de pandemia, agradecemos la predisposición del actual titular de ATURC en Río Cuarto, Eduardo Tello, hombre que en alguna oportunidad también fue máxima autoridad de la CGT Río Cuarto. Bueno, es un placer poder escucharlo para hablar de algunas cosas que son importantes para esta etapa de pandemia. Eduardo, bienvenido nuevamente a Gestión Gremial. Y bueno, una etapa complicada, difícil, donde, bueno, los no docentes han tenido la posibilidad de realizar muchas tareas. De hecho, entre otras cosas importantes, hace poquitos días nada más acaban de acordar un porcentaje que tiene que ver con el incremento salarial. Sí, hace algunos días hemos podido acordar una recomposición del acuerdo salarial de este año. Esto implica un aumento del 7% sobre los salarios de marzo de este año, con lo cual podemos decir que, dada la situación del país, esta pandemia que obliga al Estado a poner la plata que no tiene para sostener el sistema de salud, para sostener a los excluidos, para sostener a las familias más humildes y más postergadas, luego de la primer pandemia amarilla, la que terminó en diciembre del año pasado. Creemos que en virtud de todo ese contexto ha sido un acuerdo, digo, satisfactorio, y esa característica de satisfactorio está dado por que nosotros vamos a cobrar en octubre salarios aumentados un 24% desde que tenemos paritaria con el gobierno de Alberto, y estamos teniendo hasta hoy una inflación del 21,13. Es decir, bajo esta foto de hoy, el acuerdo es satisfactorio y está previsto una reunión en diciembre para seguir corrigiendo lo que seguramente a fin de año va a ser un desfasaje por el proceso inflacionario que hoy todavía sigue vigente. Así que bien, no se podía pedir otra cosa, y por lo menos en el transcurso de estos meses estamos sosteniendo el poder adquisitivo de los salarios. Estamos a horas de lo que aconteció un fin de semana bastante complejo en varias cuestiones. Digo, 17 de octubre, movilizaciones que, bueno, obviamente se gestaron en diferentes partes de la República Argentina, mensajes de dirigentes sindicales a nivel nacional. ¿Cómo ha visto todo lo que ha acontecido en las últimas horas, puntualmente por algunas cuestiones políticas que vinculan, por ejemplo, con la elección en Bolivia, que, bueno, dio un resultado muy destacado también en las últimas horas, y que también eso puede llegar a tener algún otro tipo de influencias dentro de la parte política, que donde obviamente los trabajadores son protagonistas también? Bueno, yo creo que hemos tenido un fin de semana completo en cuanto a alegrías y emociones. Es decir, en primer lugar, no nos olvidemos el festejo del Día de la Madre. A pesar de estas condiciones que impone la pandemia y demás, es un hecho familiar muy importante. Por ahí algunos han dicho alguna vez que madre es el único Dios que no tiene ateos en el mundo. Así que ese es un elemento importante este fin de semana. Obviamente, la respuesta de la gente a lo que fue la conmemoración del Día de la Lealtad, digo, también ha sido una cosa muy importante en cuanto ha significado un apoyo muy fuerte
a la gestión y a la figura del compañero presidente. Y todo ese cúmulo de emociones, terminó siendo coronado por el triunfo del partido del compañero Evo Morales en Bolivia, lo cual, unido a esa masiva presencia de argentinos y argentinas en las calles el sábado 17, yo creo que actúa como un fuerte inflador anímico para todos aquellos que llevamos adelante la lucha contra el neoliberalismo. Así que creo que ha sido un fin de semana muy fructífero para los movimientos nacionales y populares de Latinoamérica. A lo largo de todos estos meses de pandemia hemos tenido la posibilidad de escuchar varios dirigentes sindicales que, son protagonistas en otras esferas a nivel nacional. De hecho, también hay algunos que también tienen su protagonismo a nivel internacional. Y hacían una mirada sobre lo que puede llegar a pasar de ahora en más con la cuestión del sindicalismo y los pasos de los dirigentes sindicales puntualmente con el nuevo escenario que se gesta a raíz de esta pandemia. ¿Cómo observa usted, como dirigente gremial, todo lo que pasa y el horizonte que se avecina puntualmente con el caminar a las bases y cuál va a ser la reacción de aquellos nuevos protagonistas del sindicalismo, puntualmente en esta parte de la provincia de Córdoba, que obviamente también tiene su participación? Yo creo que, hay un dicho popular que dice que la crisis genera oportunidades. Y yo le agrego que si eso fuera verdad, no perdamos esa oportunidad que nos brinda la pandemia. Esta pandemia tiene una característica en lo social que es muy importante, más allá de los condicionamientos sanitarios, obviamente, que trae. ¿Qué es lo que ha hecho esta pandemia? Esta pandemia ha visibilizado la situación de postergación de amplios sectores sociales que, si bien eran preexistentes a la pandemia, ante los ojos de una gran parte de la sociedad, han quedado visibilizados recién ahora. Esto también ha servido para que esos sectores sociales postergados, excluidos, hayan visualizado que hay un Estado que se preocupa y se ocupa de su situación. Con lo cual esto nos lleva a pensar cuál es el futuro que debe empezar a definir nuestro país. Hay dos hechos, Gustavo, fíjese usted, en el festejo del Día de la Lealtad, que no pueden pasar desapercibidos. El primero es la puesta en escena del discurso del presidente, que fue en el Salón Felipe Vallese, dígase, compañero Felipe Vallese, que fue reconocido por Alberto como el primer desaparecido en la historia de la Argentina. El segundo tema es el anuncio del presidente de que comienza la etapa de reconstrucción de la Argentina. ¿Qué pasa hoy con el movimiento obrero? Bueno, el movimiento obrero argentino no está hoy en ninguna situación sorprendente. Si uno mira la historia del movimiento obrero argentino, tanto en sus orígenes como luego de la caída de Perón en el año 55, pasó más tiempo fraccionado que unido. Y yo creo que los componentes que motivan esa división siguen siendo los mismos de tiempos pasados. Es decir, hay posicionamientos
de los distintos sectores del movimiento obrero ante la realidad que hacen como una cuestión natural esa separación entre esos sectores. Yo, mire, se lo podría caracterizar muy rápidamente. A partir de la resistencia peronista de los años 50, luego de la caída de Perón, se fue forjando dentro del movimiento obrero sectores sindicales que se asumían como miembros del movimiento nacional y se sentían parte de una lucha por la liberación nacional. Las manifestaciones más claras de eso fueron los encuentros a la falda, en Huerta Grande, la CGT de los argentinos, Saulo Baldini y su programa de los 26 puntos, y más reciente en el tiempo, el MTA que conducía el compañero Hugo Moyano. Al mismo tiempo, hubo otro sector del sindicalismo que fue mucho más dócil con el poder económico, un sector del sindicalismo que se siente parte del estado de situación y con su accionar lo único que hace es comprometerse a sostener ese estado de situación. De este contexto, este aprovechamiento de estas oportunidades que nos brinda la pandemia, va a necesitar un movimiento unido, un movimiento obrero muy unido, que sea capaz de alimentar, guarecer y fortalecer a un gobierno nacional que tiene en sus mochilas toda aquella carga de proyectos que anidan en el movimiento peronista. Ahora, para eso no necesitamos una unidad surgida de dirigentes que se amuchan en función de sus intereses sectoriales. Nosotros necesitamos una unidad que tenga una concepción programática, que le ofrezca a la sociedad cuál es el programa político de la clase trabajadora para y con el resto de los argentinos. Esa unidad que evite estas desviaciones típicas que ha tenido estos sectores del movimiento obrero y que realmente necesitan estar de una buena vez en el convencimiento de que si realmente tenemos la convicción de establecer una sociedad cuya normativa de convivencia sea la justicia social, ese no es un logro que vamos a conseguir en las mesas individuales paritarias. Es un logro que va a surgir de nuestras luchas y de las decisiones políticas que se tomen como consecuencia de nuestras luchas. Y en esas decisiones políticas, en esa mesa política, es donde los trabajadores, vertebrando a ese movimiento nacional de liberación, vamos a poder influir en el logro de la justicia social. Esto es lo que me parece no espera futuro. Y ojalá que la dirigencia esté a la altura de esas circunstancias, o si no, habrá llegado el momento de que tendrán que hacer un paso al costado y dejar que nuevas generaciones de sindicalistas argentinos que representen claramente el sentir popular y los intereses nacionales se hagan cargo de llevarnos adelante.